Hoy revisaremos algunos de los puntos importantes de un síndrome geriátrico como lo es la hipoacusia. Y nos enfocaremos en la hipoacusia que se presenta en mayores de 65 años, a la cual se le denomina presbiacusia. En una primera etapa se observa una hipoacusia en un estadio sin traducción clínica. Estos pacientes normalmente pasan desapercibidos y solo se altera la audición de alguna frecuencia aguda. En la medida que el cuadro progresa, aparece el estadio de incidencia social. Es decir, el paciente comienza a notar y a referir las limitaciones que ocurren en su vida diaria, tales como dificultades para seguir conversaciones, pérdida de información verbal en ambientes de mucho ruido, necesidad de apoyo en la lectura labial, dificultades para hablar en dispositivos comunes como lo son el teléfono, el celular. Y es posible que la persona que experimente la pérdida auditiva ni siquiera se dé cuenta porque los cambios son muy graduales a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto sería cuando nosotros comenzamos a percibir que personas en nuestro entorno, así como nuestros abuelos o nuestros padres ya con una edad más avanzada, empiezan a hablar más alto de lo normal o empiezan a tener problemas para diferenciar los sonidos del ruido de fondo. Comprender el habla se vuelve difícil y también comienzan a experimentar la sensación de zumbidos del oído. Con el tiempo, esto puede afectar la calidad de vida de una persona y también provoca que la persona se sienta aislada y deprimida. Por lo cual, la presbiacusia es un problema de importancia para abordar, para cuidar y apoyar a nuestros adultos mayores que en muchos casos pueden verse vulnerados al nosotros tener desconocimiento de síndromes como este y de muchos otros que comienzan a presentarse con el avance de la edad. Entonces podemos describir esta patología, la hipoacusia, como una disminución de la capacidad auditiva que puede afectar a uno o ambos oídos, y esta puede ser estable o progresiva según su evolución en el tiempo. Entender las razones de la presbiacusia requiere primero comprender cómo escuchamos, y esto se produce de la siguiente forma. Primero, las ondas sonoras ingresan al oído externo y viajan a través del canal auditivo hasta el tímpano. El tímpano vibra y transmite estas vibraciones al oído medio. Los huesos del oído medio transmiten estas vibraciones al líquido de la cóclea del oído interno. Las vibraciones hacen que el líquido se ondule, afectando a las células ciliadas, o sea, las células sensoriales que se encuentran allí. A medida que las células ciliadas se mueven hacia arriba y hacia abajo, chocan con su estructura vecina, lo que desencadena la información de señales eléctricas. El nervio auditivo luego envía estas señales eléctricas al cerebro, donde se identifican e interpretan los sonidos. La presbiacusia es un fenómeno común cuya causa es aún desconocida, aunque se sabe que se trata de una condición degenerativa que produce esta hipoacusia. Esta condición está asociada a alteraciones cognitivas y emocionales en el adulto mayor que afectan la calidad de vida y la autovalencia. Esto ocurre gradualmente con el tiempo. También existen casos en donde el oído medio o las vías nerviosas pueden dañarse y causar pérdida auditiva. Finalmente, la presbiacusia puede ser causada por cambio en el suministro de sangre al oído como efecto secundario a ciertos medicamentos. La causa más común de la presbiacusia es una combinación de pérdida auditiva relacionada con la edad y la secuela de la exposición a ruido excesivo. Con el tiempo, estas células ciliadas, las células sensoriales del oído interno, disminuyen, lo que significa que pueden transmitir menos información, es decir, se produce pérdida de la audición. En Chile, según la Encuesta Nacional de Salud 2003, la prevalencia de la disminución de la agudeza auditiva en mayores de 65 años, medidas mediante el test de susurro y del tic-tac alterado, es de 76 a 79.7%. En esta encuesta aparece una prevalencia del 90% en los mayores de 80 años. En el proceso de validación de los test del total de los pacientes que encontraron anormal su audición.
En resumen, para el año 2050, 1 de cada 4 personas presentará problemas auditivos. Así lo revela el primer informe mundial sobre la audición de la OMS. En Chile, el total de las personas adultas en situación de discapacidad alcanza en promedio más de los 2 millones de personas, y de esta cifra, un 31.4% declara enfermedades del oído, según el segundo Estudio Nacional de Discapacidades realizado el año 2015. Y en ámbitos internacionales, según la Organización Panamericana de Salud, el 30% de los mayores de 60 años sufre una baja significativa en la audición. Esta proporción aumenta hasta un 60% entre aquellos mayores de 85 años. En Estados Unidos, una de las potencias mundiales, se estima que un 80% de las personas con hipoacusia son mayores de 65 años. En este país es una de las primeras causas de discapacidad crónica. El 13% de los trabajadores entre 51 y 61 años con hipoacusia refieren que la hipoacusia limita el tipo y la cantidad de trabajo que pueden realizar. Si bien una ayuda importante para ellos son los audífonos, 4 de cada 5 personas norteamericanas no los usan. Al preguntar a 2.300 personas por qué no lo utilizan, un 50% dijo que era por el costo, un 20% mencionó las razones relacionadas con la apariencia y el estigma de utilizar aparatos de este tipo, y un 30% refirió el hecho de que, según su pensamiento, esto no resolvería sus problemas. Tratamiento. La historia clínica y el examen físico son fundamentales para distinguir entre una hipoacusia de tipo conductiva o de tipo sensorio-neural y descartar así otras patologías causantes de la pérdida auditiva. La exposición al ruido, los tapones de cerumen, las patologías del oído medio, como la otitis media y la otitis serosa, el uso de drogas ototóxicas, deben ser descartadas como causas de la pérdida de la audición. Si el médico de APS detecta a un paciente con hipoacusia, deberá determinar si esta causa alteración en la actividad diaria, así como la comunicación con otras personas. Si existen alteraciones de esta funcionalidad del paciente, este será derivado a nivel secundario para confirmación diagnóstica y manejo. De lo contrario, se manejará como hipoacusia leve y se mantendrá en control APS. Si el tamizaje resulta negativo o el médico determina que el paciente presenta una hipoacusia de tipo leve, será reevaluado el año siguiente en el EFAN correspondiente. También se puede realizar la logoaudiometría, que es un examen que nos permite encontrar el umbral de recepción verbal y la discriminación auditiva. Esto se realiza en caso de pacientes que sean candidatos a uso de audífono, ya que al haber una discriminación del lenguaje deficiente, la adaptación del audífono será menos beneficiosa. Así como también es importante mencionar que el Ministerio de Salud ha implementado políticas para algunas formas de hipoacusia. El organismo ha incorporado a la lista de garantías explícitas en salud, o sea, el GES, la hipoacusia bilateral en personas de más de 65 años que requieren uso de audífonos. Patología GES número 56. Y en los cuidados de enfermería para pacientes con hipoacusia, una de las esferas más comprometidas en el adulto mayor con hipoacusia es la relacional. Las intervenciones que han demostrado disminuir el aislamiento social en adultos mayores, tanto normoacúsicos como hipoacúsicos, son las intervenciones grupales enfocadas en temas de entretención, apoyo emocional y educación. Incentivar a la participación de adultos mayores en estas intervenciones disminuye en forma significativa el aislamiento social. Y en caso de pacientes con uso del audífono, se debe tener en cuenta las creencias y preferencias del paciente. Se debe indagar acerca de las barreras hacia el uso del audífono e indicarlo solamente cuando existe una real intención. Y finalmente, la conserjería y la educación activa a estos tipos de usuarios hipoacúsicos con respecto a distintos ámbitos en su patología, incluyendo también a los familiares o cuidadores que estarán con ellos en este proceso. Y para finalizar este video informativo, dejaré citadas las fuentes en forma de bibliografía que se utilizaron para la realización de este video.